vaya, traiga 2 libras de azúcar. Y el banco traía sal. ¿Quién? Álvaro. Traía sal. Para que no No, lo no, Para mandaran. que no lo mandaran. Eso no lo cambian. Deme más plata, yo le traigo lo otro. Pues sí. No, vaya. No, vaya usted está bien. A mí no me mandaron por usted. Y nosotros en la pobreza aquí que mi mamá ¿Y qué compraba más? un mercado, mi mamá compraba un mercado y el otro lo fiaba porque al señor no se le daba abasto con los zapatos. Para mi mamá mandarle a remontar los zapatos ¿A quién, él. Octavio? A Octavio. Entonces mi mamá le fiaba en un mercado y con esa plata que iba a comprar el mercado le mandaba a arreglar los zapatos a él. Ay. Cuando había Y además de todo se comía la panela. No, es que Maruca está igual que la historia con ella. El vaya, llegaba el viaje, ¿no? Entonces llegaba con unos bloques así de bizcochuelos de cerdito carne de la mujer. Pues se da como un maletín acá de cuenta. Eso hay que comérselo salivadito porque no, lo hacía reír a uno y se ahogaba. O traía unos bloques de ese dulce que es de la panela, el que llama blanqueado. Ah, sí, el blanqueado, El sí. famoso moscorrobio. Aquí en la olla le decíamos roscopio. Morroscopio. El moscorrobio. Un morroscopio, un Entonces, yo morroscopio. cogí un pedazo y lo llevé y lo metí a un colchón. Cuando vieron la fila de hormigas. Levantan y está la hormiguero ahí. No, vale. Y yo cuando está quieto, hormiga. Claro. Y la panela la metía bajo la mano y se comía 2 trozos de panela. Y a Álvaro le ponía una media esa de mujer acá. Y dormía derecho. Para que se sentara Así, el así, pelo. así. Y entonces, Y aquí, ¿qué ve? No, aquí no. sí. Octavio Se murió este perdón. Estoy durmiendo con el muerto. se murió. Y como era así la piedra de la voz. Eso era un Oye, parece que cuando yo me lo entonces eran 3 piezas aquí y unas rayitas y otra pieza allá que era de la de Fernando y Alberto. Y a unas piezas quedaban las 2 camas así. Y Alberto dormía con las manos atrás y se caía por ahí en medio y se iba volteando y amanecía abajo de la cama. No, y en otra casa le ponía la vaselilla en la mitad de las 2 camas ahí le ponía una mala vaselilla. Y Alberto volteaba que aparecía con la mano metiendo. ¡Ay, no! ¡Qué Entramos aquí una sala, ¿no? La pieza de acá y el baño abajo. Seguía aquí y había una pieza aquí y otra al fondo. Entonces, mi Antonio me conocía allá al fondo y nosotros, Álvaro y yo acá. Seguía el corredor, un patio, la cocina y una rayita así hasta en madera, una raya de madera allá, era la habitación De los grandes. de Fernando y Alberto. Y Fernando estaba dedicado a las mujeres, a la putería de él. Ahí llegaba porque Fernando... Ay, pero eso no es así, qué mentira, tía, jamás. ¿Cómo le parece? Yo subía antes de las camas, ¿no? Yo subía antes de las camas, como era apenas que había uno. La Y putería. llegaba con Pablo está llorando de la risa, ¿ves? encontraba los calzones amarillos y verdes debajo de la almohada de él. ¿De Fernando? Sí, y entonces... Los calzones de las viejas. Los trofeos, los trofeos. Los Y luego yo llegaba con el palo de escoba, lo empezaba debajo de la almohada. Yo no los debajo de la almohada, los metía bien los calzones Y ahí. usted no veía si le servía. Ah, sí, mi papá hizo una abogada legal, ¿no? Pues, Álvaro inclusive tiene las tablitas. Entonces cogió la puerta y yo, bueno, venga, voy a aplicar. Álvaro, ¿todavía tiene las tablas? Sí, es verdad, sí, es verdad. Entonces eran 2 tablitas, una puntilla aquí. Aquí está, ¿no? Resulta que si el señor, si usted viene, usted entró, y antes de agarrar, mire, si está la 4 tablas, esa es la suya, entonces pasé una papá. ¿Marcando tarjeta o qué? No. Para que no cerraran la puerta y quedaran en afuera. Avisando cuántos van llegando. Para que haya la buena. Entonces, bueno, los primeros días muy bien, eso y lo otro. A los días, uno llegaba a las 2 de la mañana, un sábado, o a las 3, o a las 4. Un día llegué yo grave, abrí eso, y cogí, pasé las 2 tablas y le eché llave. Y me pasó una tabla y no 2. ¡Pasé 2! Y yo y el otro ya, porque, Y en la pieza de nosotros tenía un... ¿Y a quién dejó afuera?
A A todos. Fernando debió haber sido. A Fernando con su Tenía putería. una puerta, la pieza nosotros tenía, se abría y tenía como esa puerta así de balcón. Y para que mi papá no los dejaba entrar tarde, y entonces mi mamá y yo abríamos esa puerta para que entraran por la pieza. Se subían a barar y allá entraban. Ay, ella le hacía en el cuarto. Sí. Sí, tal vez, tal Ahí vez. San Antonio. Y resulta que esa casa de una pequeñito, allí toda la vaina. Y ahora a ver, eso me consiguió el torero. Yo vivo en una casa de cuatro Tía, ¿y cómo era el cuento que es que Alberto le jalaba las trenzas y usted Ah, le- no, eso? Alberto, él sufría, él no se le puede tocar aquí porque De sangre. le sangre. Se desangra. Yo era muy flaca, entonces yo tenía trenzas y todo, y como yo era la única niña. Entonces en un momento otro brincaba, llegaba de mí, me jalaba la trenza. Y yo como tengo más fuerza en la mano izquierda, llegaba y le hacía así, le tocaba acá, ahí se desangraba el hombre, ahí se tiraba la mitad, saliéndole sangre, y mi mamá decía, lo mató. Pero él se tiraba como diga, ella como Así, tiraba. parte abierto. No, pero es que mi mamá les hacía tirantas, porque como ya vivíamos en Eibar, mi papá tenía moto, tenía un almacén de telas, y entonces mi mamá tenía que tener niñera para nosotros, empleada de la cocina, empleada de adentro, y todas esas cosas. Y salíamos, a esta hora nos sacaban a nosotros a pasear. No estaba ni Álvaro ni Marta, existían todavía. Y entonces nos ¿Y sacaban el chocuano? Sí, y llegaba ese Alberto y le decía a mi mamá, me le voy a tirar al carro. Y mi mamá salía con la niñera. Y apenas hacía así, la pobre niñera le agarraba de acá la Y él para que él le quería tirar a los carros. por maldad, por locura de él, que él era muy loco. Era la locura, era la locura. Y era la locura, mi mamá le ponía las manos aquí y gritaba. Y la mujer se la alzaba de acá. Lo Era agarraron. una familia célebre, ¿no? Oiga, y esa casa tenía un corredor grandísimo, ¿no? Y Alberto le corría por el corredor hasta llegar a la cocina. A la cocina llegaba y le alzaba la bata, pero a la carrera la empleada del servicio. Y le decía a mi mamá, todas las empleadas que usted consigue tienen calzones verdes. Le alzaba la bata, es como de 6 o 7 años, le alzaba la bata. Y le decía a mamá, todas tienen calzones verdes. Qué cosa, Jorge. Dañado. Degenerado. Oye, él vivimos en una casa que era con solar, ¿no? Solar grande, de árboles brutales y todo. Ay, sí. Y entonces hay un palo mamoncillo, pero así bacanudo, grande. Usted en negro se encuentra palo de mamoncillo y palo de samarito. Neiva. Por donde se camina encuentro de eso. Y nosotros, bueno, cuando descargaba ese palo de mamoncillo, todo lo que ya va a ser los años más. Buscaba una camioneta también, cosas eso, ahora es Claro. Bajábamos, era cansado de chupar mamoncillo. Y cuatro cosas para la otra. Y cuando Marta Hasta que mi mamá yo dejaba joder, que manchando la ropa y todo, claro. lo secó. Yo no sé qué le digo, entonces lo digo a él. Qué pesado. Después por eso vamos. Se coló árboles. Oiga, y cuando Marta fue a nacer, nos pasaban donde la señora vecina, nosotros. Álvaro ese día amaneció con fiebre porque yo era flaco, miseria humana. Entonces nos pasaban a los allá de los vecinos, nosotros no sabíamos para qué. La señora que nos cuidaba, ya ella estaba de edad y era la dueña de la casa donde nosotros vivíamos. Nos pasaban como a las 7 de la noche. Y el Alberto se ha subido en una tapia. Y se cayó. No. A esperar A ver, llega la cigüeña. a la escuela. Qué ¿Y si la pesado. vio? ¿Sí la vio? En ese calor de Se Neiva. insoló, él se insoló. Sí, Claro. en ese calor de Neiva. Todas las de parqueado ahí, espérate. Todo el día ahí. No, pero es que yo lo vi pasar por aquí, el día. Bueno, ya lloró la niñita. Ya había nacido. Ya había nacido. Estaba era insolado. Y allá en la casa de Neibara donde colgaban el racimo de bananos que este se Ay, comió. sí. No, en Cartago. En Cartago, No, en Cartago. entre Alberto y él se pusieron a comer balados, Sí, que mi estaba- papá amarraba el racimo para que comiéramos como quisiera.
Ay, hasta que usted empezó a hacer así que no podía hablar. No, es que bueno, Quedó mudo. que bueno para paseo y ahí me habían castigado, y tenía que quedar cuidando. Entonces yo llamé a un amigo y el güey, vea, voy a una apuesta. El gusto naranja ahí y el racimo ahí. Amarillito el racimo. Pero hicimos al revés. ¿Y usted por qué estaba castigado? Yo no sé qué había hecho y me dejaban castigado. Por bueno. Por bueno. Pues bueno. Y entonces cogimos y empezamos a pelar naranjas, ¿no? Y colóquelas así, para poderlas contar cuántas eran. El que más comiera naranjas y bananos. Y después empezamos a pelarlo también completico. Si le falta un pedazo, perdió el año, es completo. A nada, no pasaba uno nada, pura pajarilla y yo pendejo que era. Y no, cogimos naranja primero y después los bananos. Cuando llegaron ellos de paseo, que no podían hablar. Claro, las cosas vocales se taparon con los bananos. ¿Cómo era? ¿Cómo era que usted hacía? Y yo decía, mi mamá, ay, mi amor, que quedó. Me pidió que pulgar. No puede haber un $2. $2 muy que tenga. Ya lo explico. No, Descarga. No, por comer rápido. Le tocó destapar la No, cañería. y- Pero ganó. Mudo, pero ganó. Sí, por eso que dicen que el banano, la gente no sabe comer el banano. El banano es de las frutas que más hay que masticar para que haga la digestión. Pues si lo dice usted. Claro, eso los traga ¡Tiene enteros, experiencia! Eso nos decían nosotros, un hermano de mi papá que era hermano marista, decía la gente no come banano, ¿cómo es? Ya, come banano. Un curso en el SENA para comer banano. Sí. Y decía lo que era. Investigación. Pero el otro muchacho sí no le pasó nada. Ah, pues no le dio nada. Perdió y además perdió la apuesta. Y era cuando